12 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. A mí esta música me da como el carnavalito, ¿vio? Tiene cosas de carnavalito. Usted sabe que teníamos un grillo acá adentro. Sí, teníamos un grillo. Y yo no sé qué hacía acá adentro. Ni por dónde llegó. Qué lindo, hay un poema muy bonito. Dice, qué hermoso es para quien tiene corazón de grillo verlo todo a lo grillo esta mañana. Pero a nosotros se nos pararon los pelos cuando escuchamos acá adentro el ¿dónde grillo? está? Porque se nos metía en el micrófono. ¿Qué hace ese grillo acá? Quería hablar más fuerte que nosotros y no, eso no se consigue a esta hora. Bueno, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la economía. Estamos a día miércoles y como lo hacemos siempre en el puentecito de la semana, hablamos de economía y para eso, como siempre, está Silvio Cañas, a quien le damos la bienvenida. Silvio, ¿cómo te va? Buen día. Hablamos todo de economía. Buen día, Noemí. Buen día, Nico. Buen día a la audiencia. Y al grillo que ya no está más. Y al grillo, es verdad. Pero no lo aplastamos, No, lo sacamos con porque dulzura. dicen que hay una maldición si vos, no sé, qué sé yo, que si te pasa algo si matás al grillo. Pero a mí me da lástima. No. Cuando tardan en levantar vuelo las palomitas o los pájaros y yo voy con el auto, vos sabés que yo voy frenando porque no los quiero matar, así que tampoco le voy a poner un pie encima, pobre 80 kilos, pobre grillo. No. Queda plasmado. El tema del grillito no es malo, digamos, salvo que uno tenga ropa. Si uno tiene ropa... bueno, te come la ropa. Sí. Suele comerse la ropa, con lo cual no es lo mejorcito que esté dentro del placar el grillo. Claro. Más allá de su hermoso cantar, que a veces uno lo despierta en cualquier hora, pero el tema es se alimenta muchas veces de la ropa, así que a tener cuidado nada más, que no dejen un suéter por ahí que se olvide. Se lo come. No viene a la mañana. Claro, viene a la mañana y dice, qué frío esta mañana, salió con 30 grados, dejó el suéter. Y 4 agujeros. Tiene un chaleco, digamos, al otro día tiene chaleco. Claro. Tiene más suéter, tiene un chaleco. No, mientras no se meta con la milanesa, con la suprema, no pasa nada. Sí. Fundamental. Ahí vamos a tener un problema. Se termina el amor. Se termina el amor por el grillo. Bueno, todo tuyo, Silvio. Bueno, vamos a dar una vuelta de página, vamos a hablar un poco de los números del intercambio comercial de Argentina con el mundo. Ya se presentaron los números que cierran cuánto hemos exportado y cuánto hemos importado. ¿Por qué traemos este número? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque bueno, los otros días el presidente cuando inició las sesiones, cuando hizo el discurso de anuncio de sesiones, fue muy duro con respecto al fondo, fue muy duro con respecto a la deuda tomada con el fondo y machacando mucho al anterior gobierno, ¿no? En que era responsabilidad de ellos y que había sido una cuestión muy mal administrada y mal ejecutada. Y no es menor que nosotros, estamos en un proceso de negociación con el fondo porque tenemos una deuda, que es verdad, es una deuda muy complicada de abonar porque es de muy corto plazo y hoy tenemos que ir a renegociarla, tenemos que decirle, mire señor, no la podemos pagar así, la queremos pagar, pero la tenemos que pagar en otros términos, con otros plazos. ¿Por qué? Porque nuestro volumen comercial con el exterior no nos genera las suficientes divisas como para nosotros darnos vuelta y abonar esos dólares. La economía tampoco está en su mejor momento. Y el presidente sale a decir eso, sale a confrontar en ese momento contra el fondo. Hoy leí algunas notas, esta mañana leí algunas notas de Guzmán diciendo que estemos en un proceso de negociación no significa que no nos podamos decir las cosas de frente, como digamos, en sintonía con lo que dijo el presidente. Pero insisto, ¿esto es por qué? Y porque los números de enero, con respecto al intercambio comercial, muestran una tendencia que los pone, digamos, en otra postura también al gobierno, porque se recupera el saldo comercial, se recupera el superávit comercial. ¿Qué significa eso? Significa que estamos exportando más de lo que importamos. Y eso es una buena noticia porque eso significa que quedan dólares frescos en nuestro país que tanto se necesita, ya sea para pagar la deuda con el fondo como para pagar otro tipo de deudas también que se han contraído con esta refinanciamiento que hubo el año pasado. Pero es importante que queden dólares frescos también para acumular en las reservas y darle más confianza a la cuestión monetaria.
Pero vamos a meternos dentro de lo que es la exportación y las importaciones, qué es lo que se exportó y qué es lo que se importó y cuáles han sido las variaciones. Dijimos, el saldo comercial fue de 1.168 millones de dólares, eso fue lo que se exportó más que lo que se importó. Los principales países con los que se comercializó fue Brasil, el principal país, donde tuvimos un saldo positivo de 63 millones de dólares. No así con India también tuvimos un saldo muy positivo de 344, con Chile también 187, y con otro que hemos intercambiado mucho, pero tuvimos un saldo muy negativo, es con China, donde tuvimos un déficit de 584 millones de dólares. Cuando nos empezamos a meter y analizar tanto el interior de las exportaciones como las importaciones, hay una cuestión importante que no es menor. Es lindo de festejar el superávit, pero hay que ver cómo se arma el superávit. En realidad que en enero, porque estos son todos números de enero, las exportaciones aumentaron un 7,3% con respecto a enero del 2020. Pensemos que todavía en enero no estábamos tan afectados por la pandemia, ya el mundo estaba teniendo alguna cuestión de coronavirus, pero todavía Argentina no estaba afectado al 100%, con lo cual decíamos, las exportaciones aumentaron un 7,3%. Pero ese 7,3% ¿a qué se debe? Se debe más que nada a aumento de precios. Aumentaron un 10% los precios, pero bajaron las cantidades, un 3,2%. Es decir, estamos exportando menos bienes, pero más caros, ¿no? Con lo cual eso no abre una señal de alerta, es decir, ¿estamos bien parados? ¿Estamos parados sobre firme con las exportaciones? Y no. ¿Por qué? O más o menos, por lo menos. ¿Por qué? Porque hoy está inflado por el aumento de precios que no manejamos nosotros internamente, sino que son precios internacionales. Los commodities vienen aumentando por una escasez de oferta, porque no hay muchos oleaginosas dando vuelta, entonces, y ya han pronosticado unas malas cosechas para el resto del mundo. Entonces eso ha hecho que se hayan aumentado los precios. Está bueno, es lindo cuando aumentan los precios. Decimos, en un momento la soja llegó a valer $600, también después llegó a valer $125. Entonces ese aumento de las exportaciones en gran medida se ve por aumento de precios y no tanto por cantidad, porque de hecho las cantidades disminuyeron. Estamos exportando menos productos, pero más caros. Sí, todo eso está bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que el precio no lo fijamos nosotros, sino que lo fija el resto del mundo, y que somos, expectantes a la cuestión de precio, con lo cual ahí se puede volver peligroso una baja de precios si también bajamos en las cantidades. Claro. En cambio, por el lado de las importaciones, aumentaron un 8%, han aumentado también bastante. Fíjense que las exportaciones aumentaron solo un 7% y las importaciones aumentaron un 8%. Pero ¿qué pasa con eso? Se da el proceso al revés. Aumenta más cantidad, ese 8% se debe a una mayor cantidad, porque se ha importado mayor cantidad y no tanto a precio. Entonces vemos que el mundo está haciendo bienes que son cada vez más baratos, nosotros compramos cada vez más de esos bienes y vendemos cada vez menos, y vendemos más caro. A ver, es un sueño, es como decir, está bárbaro, vendemos menos y más caro, compramos más y más barato. Sí, pero cuando uno es un país receptor de precios, que no puede meter mano en los precios, eso hoy puede ser algo muy bueno, pero después por el otro lado puede ser también algo muy negativo si se da vuelta la tendencia. Nosotros nos acostumbramos a comprar esos bienes, a traer esos bienes del exterior, la cantidad, y se produce un aumento de precio. O todo lo contrario, si se bajan los precios de nuestras exportaciones y nosotros seguimos exportando poca cantidad. Claro. Cuando nos metemos a ver las importaciones, las exportaciones, qué es lo que estamos exportando, obviamente que nuestro principal rubro son las manufacturas de origen agropecuario. Si bien han tenido una caída importante, pero son los principales rubros que han aumentado y que mantienen el nivel de exportación, es decir, el aceite de soja, todos los derivados de aceites de soja y algunos pellets de soja. Por el lado de las importaciones, se han importado muchos bienes de capital, muchos vehículos de transporte para menores a 6 pasajeros,
entre 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos, es decir, aquellas camionetas, básicamente son más que nada camionetas, lo que es vehículo, más que nada camionetas, que se han importado y que eso viene a inflar nuestra salida de dólares. Por el lado de la importación también se ha importado, parece raro, pero se ha importado los granos de soja, que luego esos vienen, una vez que se importan, se procesan en nuestras plantas sobre el cordón industrial y se exportan a través. Se nos desapareció Silvio. Bueno, vamos a ver ahí si lo podemos. Alguien que quiere vender la soja y Alguien le que está quiere... por consultar. Exacto, le está por consultar. Así que bueno, vamos a esperar a ver si lo retomamos. A Silvio Cañas haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la economía. Ahí volvió Silvio, ahí volvió. Acá estamos. La llamada diaria prácticamente. Te tenemos al revés. Ahí está, ahí volvió. Ahí está. Bueno, decía con respecto a esos valores, nosotros ya estamos exportando menos cantidad a un valor más caro y estamos importando más cantidad a precios más económicos. Otro de los puntos que es importante, que decíamos, el déficit más alto se dio con China, de 584 millones de dólares, y el siguiente con Alemania, 144 millones de dólares. Cuando nos metemos a ver los bienes específicos, ahí también dentro de las importaciones está la vacuna contra la meningitis, que está ya para el mercado final, lista para la comercialización final. O sea que tenemos, dentro de lo que es importaciones, tenemos un mix, tenemos un poco de todo, ¿tá? Pero nos llama la atención y nos pone sobre alerta este punto de que de cantidades y precios. ¿Estamos? Con respecto, a los productos, metiéndole un poco más a los productos exportables, la harina y los pellets de soja y el biodiesel han sido muy buenos, se registraron superávit, viene vendiendo cada vez más con respecto a esos bienes. No así con los vehículos, que lo que es transporte, hemos dicho los productos importados, los transportes, se importaron más vehículos, el sector vehículos se importó más de lo que se exportó vehículos. Si bien esta relación comercial con Brasil ha mejorado, y no son muchas veces los que nosotros podemos tener superávit con Brasil, es más, son más de las veces que tenemos déficit. Eso también es porque el tipo de cambio de Brasil se está moviendo. Acá el ministro también, una de las noticias que anunció en el día de ayer y en los días anteriores, fue que el tipo de cambio lo tienen controlado, que ellos esperan una devaluación de acá a diciembre de entre un 24 y 26%, o sea que el dólar debería estar llegando para diciembre a 102 pesos, pero por el lado de Brasil vemos que no, que el dólar se está moviendo con mayor rapidez. Entonces eso mejora nuestras exportaciones, nuestra relación comercial con Brasil. Pero guarda que eso hace que los productos brasileños, digamos, el famoso, como pasó ya por la década del 90, o desde el 98 para adelante, el 2x1 brasilero, donde salía mucho más barato irse a Brasil, por ejemplo, de vacaciones, 15 días que estar una semana en la costa nuestra. Por eso, a tener en cuenta que si la economía brasilera o el tipo de cambio brasilero, el real, se empieza a mover con mayor rapidez, ahí también nos va a implicar a nosotros un movimiento de tipo de cambio, o debería ajustarse el tipo de cambio para poder acompañar la devaluación de nuestro principal socio. Pensamos siempre que Brasil es uno de los socios más importantes que tiene Argentina y que tenemos que estar siempre en buena sintonía como está Brasil, porque es un gran demandante de nuestro producto y hoy lo vemos. Lo importante de todo esto es que tenemos superávit fiscal, que están ingresando dólares en nuestra economía, dólares frescos, producto de nuestras exportaciones. Por eso también creo que Argentina o el presidente se siente un poco más holgado, digamos, un poco más confiado con respecto a posicionarse con la negociación con el fondo. Sí necesitamos negociar con el fondo, sí necesitamos replantear nuestra deuda con el fondo, pero tampoco es someternos exclusivamente a las cuestiones que dictamina el fondo y aceptar todas las cláusulas que el fondo
nos determine. ¿Por qué? Porque nuestras exportaciones en enero, que en enero siempre es un mes más flojo, han sido buenas, y obviamente ¿qué es lo que esperamos? Que en los próximos meses esto mejore cada vez más, y no hablemos de 1.000 millones de superávit, sino hablemos de 3.000 o 4.000 millones de superávit en los próximos meses, porque es los meses fuertes de la cosecha fuerte y la salida importante de todos los derivados de la soja, de todos los oleaginosas. Todo esto, esto es un poco el panorama de nuestro intercambio con el resto del mundo, cómo han sido las exportaciones y las importaciones, y por dónde va el camino de la reserva y la entrada de dólares en nuestro país. Bueno, obviamente que, como hacíamos referencia, también estos números están marcados por el paso del discurso del presidente el día lunes. Correcto, sí, muy marcado con eso, muy marcado con eso. Hoy inclusive, después de las palabras del presidente, también se vio una fuerte caída en Wall Street. Sí. Se ve, todas las acciones tienen reacción negativa. Cuando el gobierno se pone duro y se cierra y se pone muy como los gobiernos más kirchneristas, viene el fuerte del 2017, del 2015, 2016, esos gobiernos cerrados donde lo que pasaba en el mundo no me interesaba y nosotros éramos lo más importante. Sí, nuestras acciones en el resto del mundo empiezan a tener caídas, obviamente, porque no está bien visto por el resto de las inversiones, de los agentes internacionales. Exacto. La realidad también es que Argentina tiene que, al renegociar esta deuda, tiene que pensar, el fondo, que es uno de los más importantes, y el Club de París, ya lo habíamos hablado de eso, son los dos grandes hoy núcleos a resolver. Pero por suerte no le quedan los inversionistas privados, sino que solamente le queda estos dos grandes conjuntos de países que, no es fácil de negociar, pero es un poco más sencillo que negociar con inversionistas privados. Silvio, buen día. Buen día, Nami. Por supuesto que lo explicás todo muy claramente, pero tu percepción hacia adelante, ¿cómo vamos a ir? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿O esto no nos lleva por buen camino? A ver, puedo repartir la respuesta en dos o tres. Bueno. Por un lado, el mercado interno. Puedo decir, por cuestión interna, sí. Por cuestión interna, hay una puja importante el tema de inflación y eso me preocupa mucho. El aumento de precios me preocupa mucho porque no están acompañando las paritarias o no van a acompañar en cierta medida las paritarias con el aumento de precios. Claro. Eso me preocupa muchísimo. Eso no veo un buen panorama. En precios no veo una buen panorama. Con el resto del mundo y nuestra relación con el resto del mundo lo veo bien. Nos queda el Fondo Monetario, que el fondo te hace alguna exigencia. Ya sabemos cómo es. Cuando uno se sienta a negociar con el fondo, sabemos qué es lo que pide el fondo. Sí. Pide ajuste fiscal, pide cuentas en órdenes del país. Entonces, el gobierno está en esa sintonía. Ya vienen todos los gobiernos queriendo acomodar el déficit. Olvidémonos del 2020, de la pandemia y cómo tuvimos que salir Pero la mentalidad de todos los países, o de los últimos gobiernos, nos guste o no, era tratar de acomodar sus finanzas y tratar de vivir por sus propios medios. Así que por el lado exterior lo veo bien. Insisto, me preocupa mucho el tema de cómo van a contener los precios y cómo vamos a lograr poder recuperar el poder adquisitivo y tratar de impulsar la economía desde el consumo, que es lo que quiere hacer este gobierno. Pero ahí partiendo la mirada interna me preocupa. La mirada externa yo creo que está fácil, no digo está fácil, pero que es fácil una resolución y sentarse con el fondo y terminar de negociar. Bien, gracias Silvio. Silvio, como siempre, un placer compartir contigo cada mañana. Obviamente, acuérdense que aquellos que quieran volver a escuchar la columna siempre la encuentran en nuestro canal de YouTube para poder volver a escucharla. Sí, como siempre. Silvio, nos escuchamos la semana próxima.
Así es, nos vemos la semana que viene. Abrazo enorme. Gracias. Chao. Allí pasaba charlando con nosotros nuestro economista Silvio Cañas, haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la economía y bueno, obviamente analizando los diferentes indicadores tras el discurso también del presidente Alberto Fernández el pasado lunes. Vamos a la pausa. Quédate ahí.